Seguimos con este estudio del viaje de la vida y nos vamos acercando al final. Todavía nos quedan 2 exposiciones más. Esta tiene que ver con la preparación para el final del viaje, o podríamos decir, para nuestra partida. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 4, y leemos allí versículos 6 al 8. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Leo para ustedes, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo sabe que está llegando al fin de su vida y ya abriendo su corazón lo expresa así a Timoteo, su fiel discípulo. Podemos en estas palabras saber de que el tiempo de la muerte del apóstol era inminente. Esta frase dice: yo ya estoy para ser sacrificado, nos hace reflexionar en no solo la prontitud de la sentencia sobre él, sino también la forma en la que murió. San Jerónimo, en su obra De Viris Illustribus 392 después de Cristo, menciona que Pablo fue decapitado en el 14º año de Nerón, aproximadamente entre los años 58 y 67, y que fue enterrado en la Vía Ostia en Roma. Entonces sabemos que el apóstol Pablo tuvo que enfrentar la muerte de una manera de sentencia, ¿verdad? Fue un mártir de la fe. Y vemos también en estos textos estos 3 enfoques. En primer lugar, el tiempo presente. Él se da cuenta de que está llegando al final de su viaje y entendemos que él puede enfrentarlo correctamente porque estaba preparado para eso. En segundo lugar, vemos que el apóstol Pablo enfoca hacia el pasado, porque dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces él mira hacia atrás y ve que ha cumplido las obras que Dios había determinado para él. Y sin duda esto es de un gran estímulo y ánimo para la vida cristiana, pensando de que Dios tiene buenas obras preparadas para todos nosotros y una batalla la cual pelear, y podemos llegar al final de nuestros días con este sentido de haber cumplido, si es que verdaderamente en la gracia del Señor nos esforzamos como el apóstol Pablo lo hizo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Muchas personas empiezan bien la vida cristiana, muchos se destacan por sus dones o sus capacidades en el servicio o el impacto o la influencia que tienen sobre los demás. Pero alguien decía: pocos terminan bien. Y la vida cristiana es una carrera no tanto de velocidad, sino una carrera de resistencia. Llegar hasta el momento en el que Dios nos dé el último aliento, habiendo guardado la fe y, por supuesto, habiendo dado todo lo que estaba
en el plan de Dios y en nuestras capacidades para servir al Señor. Pero también vemos aquí un tercer enfoque en estos versículos, que es hacia el futuro. Y el futuro que anticipa el apóstol Pablo está en la presencia del Señor, en el momento de su venida y en el momento donde Él iba a recibir de parte de su Señor y Salvador, identificado aquí como juez justo, la recompensa. Por eso dice: me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí, hermanos, tenemos que detenernos y hacernos esta pregunta: ¿amamos la venida del Señor? ¿Amamos la venida del Señor? ¿Anhelamos y deseamos, como la iglesia de Apocalipsis dice en sus últimas palabras inspiradas: amén, sí, ven Señor Jesús? ¿Anhelamos que el Señor venga y nuestra reunión con Él? Esta corona de justicia evidentemente no es una justicia propia, la cual Pablo reconoció que no era útil para la salvación. Y él mismo dijo: no ser hallado en mi propia justicia, sino en la justicia del Señor Jesucristo. Pero ¿cómo podríamos entender este texto a la luz de esta recompensa, a la luz de la venida del Señor? Y eso tiene que ver con nuestra vida cristiana. Eso tiene que ver con nuestros esfuerzos en la santificación. Eso tiene que ver con nuestros esfuerzos en el servicio al Señor. Eso es lo que vemos en la vida del apóstol Pablo, que le permitió vivir una vida con una limpia conciencia, porque él batalló contra el pecado para poder vivir una vida que honre a Dios en santificación. Cuando instruye a los hermanos en Roma, él les dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros como instrumentos de justicia. Es decir, instrumentos para hacer aquello que Dios quiere, que Dios determina que es justo, que es santo, que es agradable a Él, que le lleva gloria a Él. Claramente lo vemos aquí en la santificación. Más adelante dice, en también modo de reflexión, utilizando la misma terminología: así como para la iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora para la santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Qué es servir entonces a la justicia, hermanos? Es servir a Dios, pero es servir a Dios de la manera que a Él le agrada, en santificación, combatiendo contra el pecado, manteniendo una pureza no solo externa y de apariencia, sino de corazón. Y esta es la lucha que como creyentes estamos llamados a enfrentar día con día. Romanos 6:12 dice, ya leímos ese. Efesios 5:9 dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. De modo que, ¿cómo obra entonces la justicia de Dios en un creyente? No es solo en el momento de la justificación, es la justicia de Cristo aplicada a nuestras vidas. Es la justicia de Dios ahora santificándonos por el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos quiere de algún modo enseñar aquí cuando habla de esta batalla. ¿Cuál es la batalla del creyente? No es una batalla visible, como algunos quieren hacerlo aparentar, ¿verdad? Con movimientos corporales, con una especie de show. No, es una batalla espiritual, en la mente, derribando argumentos que se levantan contra el conocimiento del Señor. Es una batalla contra nuestra propia carne, es una batalla contra las tentaciones que aparecen en el mundo, es una lucha contra Satanás que quiere destruirnos.
Si el creyente ama la venida de Cristo y espera que Cristo venga y su reunión con Él para que ese amor sea genuino y ese deseo de estar con Cristo sea genuino, inevitablemente entonces tiene que estar luchando por vivir una vida santa, por vivir una vida de comunión y por vivir una vida de servicio. Estas cosas, ¿verdad?, están conectadas. Si usted no está viviendo una vida batallando contra el pecado y el pecado lo está derrotando de una u otra manera y usted está luchando, ¿verdad?, pero no está quizás allí forzándose, arrepintiéndose, luchando más, apropiándose de los medios de gracia, buscando guía espiritual, difícilmente usted esté amando la venida del Señor y encontrarse con Él. Si usted está metido en este mundo, en muchas cosas, y este mundo lo está absorbiendo, y usted dice, o algo en su mente, en su conciencia, le dice que usted podría estar haciendo más por el Señor, dando más para el Señor. Y casi que como que el Espíritu le reclama allí, como que usted está en deuda de algo que debería hacer. Difícilmente quiera que el Señor venga hoy mismo. Y a veces es como que está en la mente esta planificación. Que cuando yo haga esto y esto y esto y esto y esto y esto, entonces ahí sí me voy a entregar al Señor de todo corazón y sin reservas. Y esto es un poco del engaño de este mundo. Entonces esta meditación, hermanos, lo que pretende es que nosotros podamos analizar realmente si estamos preparados para el final del viaje, para encontrarnos con el Señor. Si realmente podemos decir que el encontrarnos con el Señor será el momento de recibir los galardones, porque con una limpia conciencia nos hemos esforzado tanto en nuestra santificación como en el servicio a Él. Y si en esta reflexión notamos deficiencias, roguemos al Señor su gracia para corregir eso de modo tal de que podamos decir con una limpia conciencia que amamos la venida del Señor y por lo tanto también para nosotros está guardada la corona de justicia. Segunda de Timoteo 1:12 dice, por lo cual asimismo padezco, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El Señor tiene recompensa para los suyos. A la luz de este pasaje también debemos preguntarnos, ¿estamos preparados para nuestra partida? El apóstol Pablo, no sabemos exactamente qué edad tenía en el momento de su muerte, pero posiblemente no era muy anciano. Quizás estaba ya en una edad avanzada, pero no como pudiéramos pensar hoy, ¿verdad?, en un anciano, una persona que llega ya a su edad de oro. ¿Saben una cosa? Algo interesante que dice Oxenden es, a mayor edad no necesariamente hay una mayor preparación. Hay ancianos que están más aferrados a este mundo que lo que estaban unas décadas antes. Entonces nosotros debemos advertir de que hay cosas de este mundo que pueden atraparnos o aferrarnos, ya sea en el presente o quizás aún más en el avance de nuestra vida, y esas cosas sin duda nos van a afectar en nuestra batalla de la fe, en nuestra vida espiritual. ¿Cuáles son estas cosas? Bueno, podríamos mencionar varias, pero en resumen, podemos hablar de las riquezas o los bienes materiales, podemos hablar de los placeres o deleites mundanos y podemos hablar también de los sueños o vanidades, algunos que no necesariamente sean pecaminosos, pero se tornen en pecaminosos por el lugar que estos tienen. Y ciertamente es muy triste que haya personas que estén tan cerca de la muerte y no puedan ver
que estos ídolos o estas cosas se han convertido en un ídolo ante los cuales se han rendido o doblegado y tristemente enfrenten la eternidad sin esperanza. ¿Recuerdan ustedes cómo el Señor refirió esa parábola acerca de aquel hombre rico? Que dice que la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y él dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y bienes y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y debemos entender correctamente ese pasaje para no acusar de manera injusta lo que puede ser una buena administración, en este caso de una herencia, o una vida esforzada y de trabajo y de productividad. Ciertamente alguien que tiene los recursos y puede multiplicarlos y puede tener alguien que tiene, campo y tiene que guardar en sus graneros, tiene que guardar el fruto y si evidentemente no tiene lugares tendrá que construir más graneros. El problema de esta persona no estaba en los bienes que tenía. El problema estaba en lo que esa persona pensaba que los bienes traían a su alma, que esos bienes le iban a dar la tranquilidad, y menciona esta palabra, alma. Ciertamente le iba a traer mucha tranquilidad o beneficio a su cuerpo, porque luego dice, come, bebe, repósate, eso es más su cuerpo, regocíjate, quizás la satisfacción de su alma, pero se quedaba allí y no había una relación con Dios. Eso sería trágico en una persona que haya trabajado su vida para tener bienes materiales y no esté en paz con Dios y no esté preparado para enfrentar la eternidad. Por eso es conocido este texto como el rico insensato. Y cuidémonos también nosotros, hermanos, de que nuestro corazón no sea colocado en las cosas materiales, a modo tal de que pensemos que la vida nuestra consiste en esas cosas. Y la Escritura claramente lo dice. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Para esto es claro la experiencia del apóstol Pablo, el cual no tenía bienes, sin embargo estaba preparado para morir. Y no habría nada de malo en que alguien que tenga bienes y tenga la actitud y la administración correcta delante de Dios de esos bienes, también esté preparado para morir, porque ha sabido manejar esos recursos y esas provisiones de tal manera que no cautivaron su corazón. Por eso debemos cuidar del amor al dinero. Y esto puede ser un peligro y un pecado tanto en aquel que tiene poco como en aquel que tiene mucho. A veces pensamos que es un problema del que tiene mucho. Yo estaba viendo uno de esos reportajes que hacen en estos videos de YouTube y cuentan de un muchacho que tiene 29 años y tiene, dice que él hizo como en pocos días hizo $20 millones. Y entonces él montó una empresa, pero su objetivo principal es hacer caridad. Entonces él dice que va a donar casi que el 99% de todo lo que gana, y de hecho en el video es muy humanista porque quiere exaltar, ¿verdad?, a este joven, y enfocan que tiene un carrito sencillo, ¿verdad?, un Toyota Corolla ahí, y le dice, ¿por qué usted no tiene un Lamborghini con todo el dinero que tiene? Y dice, no, porque yo quiero ganar para dar. Bueno, sabemos que aquel que no está en Cristo, aunque haga buenas obras en apariencia en el mundo, ciertamente esas obras
van a ser un peso en contra en la eternidad, porque nada de eso le va a dar la salvación. Él necesita el perdón de sus pecados en Cristo Jesús. Pero pudiera ser de que alguien entonces comprende de que los recursos que Dios le da, si es un cristiano, no solamente piense, Dios me lo da para que yo disfrute de esto, sino también para que los utilice de manera tal de que a la luz de la eternidad yo pueda tener una conciencia limpia de que he sido un fiel administrador de lo que Dios me dio. Dios nos ha dado poco, quizás le ha tocado a usted vivir una vida con no muchas abundancias de lo material, pero usted se ha esforzado y usted ha sido fiel. Eso es lo que dará cuenta. Pero si le ha dado mucho el Señor, también piense que a la hora de la eternidad de eso deberá dar cuenta. Y cuide su corazón, sea que tenga poco o sea que tenga mucho, para que eso no lo lleve a no estar preparado. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Que dice que la semilla que cayó entre los espinos crecieron y la ahogaron. Y esta semilla, luego el Señor la explica y dice, son los que oyen la palabra, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de esta vida y no llevan fruto. Quizás para algunos no sean las riquezas o no sean los placeres, pero sean otros sueños, y van detrás de esos sueños como vanidades ilusorias. No le han preguntado al Señor si es lo que Dios quiere para sus vidas. No dependen del Señor en la guía de sus decisiones. Esas personas difícilmente amen la venida del Señor y estén viviendo en santificación, a no ser que estén cegados y necesiten la gracia de Dios y la claridad en sus pasos. Cuidado con alejarnos de los caminos del Señor y lo que el Señor quiera para nosotros. Jonás se dio cuenta cuando el Señor lo mandó a hacer una obra que quizás no era del todo la que un profeta deseara. Ve a aquel pueblo que son enemigos de nuestro pueblo, ve a aquel pueblo que son terriblemente crueles, ve a ese pueblo y diles que los voy a destruir. No, dijo Jonás, mejor me voy para Tarsis, mejor escapo. Pero cuando estaba en el vientre del pez dijo, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Algunas veces Dios ve el corazón del cristiano que está muy endulzado con las cosas de este mundo. Quizás estamos disfrutando demasiado de las cosas terrenales y Él tiene que mandar algo negativo para hacernos reflexionar. Quizás el concepto que Jonás tenía de sí mismo no era el mismo antes de escuchar el llamado de Dios de ir a Nínive que cuando estaba en el medio del pez. Dios quiere que nosotros tengamos un corazón humilde y purificado, y sin embargo muchas veces no vamos a ver los problemas de nuestro corazón porque hay cosas de esta tierra que nos están atrapando, a las cuales estamos aferrados, quizás nos están seduciendo. Con el mismo Jonás luego lo vemos, después de que fue y anunció, y Dios no destruyó a Nínive y se fue a la zona alta de la ciudad y estaba allí debajo de la calabacera. ¿Qué pasó con la calabacera? El Señor mandó el gusanito. Pero si Jonás estaba contento debajo de la calabacera, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué la incomodidad otra vez? ¿Por qué el sol sobre su frente? ¿Por qué ese viento solano? Dice Jonás 4:6, preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. ¿Qué estaba pasando allí? Dios quería trabajar en el corazón de Jonás. Otra vez Jonás estaba aferrando a este mundo
Se estaba poniendo cómodo debajo de esa sombra. Y Dios quería hacerle ver más de lo que había dentro de él. Quizás, hermanos, tengamos algunas calabaceras que Dios quiera hacer secar, que nos hacen estar aferrados a este mundo. Y necesitamos que sean removidas para ver aún la maldad de nuestro corazón, para confiar más en Dios, para depender más de Él, para anhelar más estar con Él. Pero no a modo de queja, porque también Jonás dijo, ya no quiero más la vida. ¿Era esa la actitud correcta para ir ante la presencia del Señor? Tenemos que mirar con detenimiento a ver si es que no queremos estar más en este mundo por razones que son inválidas. Porque tenemos temor de vivir en este mundo, porque no queremos enfrentar el sufrimiento por ser cristianos en este mundo, porque no queremos servir al Señor. Esas son causas inválidas. ¿Por qué queremos ir con el Señor? ¿Por qué anhelamos estar con el Señor? ¿Por qué queremos su venida? ¿Hay causas válidas para anhelar su venida? Claro que sí, en la palabra de Dios los tenemos. Debemos ver que las debilidades de esta vida nos deberían hacer desear más de la vida venidera. Allá, ciertamente, donde ya no lucharemos más con nuestro pecado, donde no habrá dolor, donde no habrá enfermedad, donde no habrá más llanto. Pero si el Señor quiere tenernos aquí, nuestro deseo debe ser, quiero batallar contra el pecado. Quiero sufrir delante de Dios en lo que Él manda a mi vida como sufrimiento a manera de honrarle. Y no es fácil decir, quiero sufrir y honrar al Señor. Sin embargo, sabemos que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Entonces, no pensemos en el mundo como un calabozo del cual deseamos escapar, porque detrás de ese deseo puede haber una mala motivación. Debemos anhelar, sí, salir de este mundo y estar con Cristo, como dice el apóstol Pablo, lo cual es muchísimo mejor, pero él hace la contrabalanza de eso y dice, si el vivir en la carne para mí resulta en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. De ambas cosas estoy dispuesto en estrecho. Hermanos, uno puede anhelar estar con Cristo con motivaciones equivocadas. O uno puede querer quedarse en este mundo con motivaciones equivocadas. ¿Por qué quiere quedarse en este mundo? Y porque tengo estas cosas materiales o sueños terrenales o anhelos o deseos, porque estoy metido en cosas pecaminosas y no quiero encontrarme con el Salvador. ¿Por qué usted anhela estar con Cristo? Porque ya no aguanto más este mundo y no quiero enfrentar el sufrimiento y ya estoy cansado de servir al Señor. ¿Es esa la razón? Si hemos de estar preparados para la eternidad, debemos preguntarnos si nuestras motivaciones son correctas. Y las motivaciones deben ser correctas tanto para partir como para estar, mientras tanto el Señor tenga ese plan para nosotros. El cristiano debe tratar de manejar todos los asuntos que tenemos en esta vida, asuntos terrenales, con la sabiduría que Dios nos da en su palabra, con la prudencia, con el orden, pero dispuestos a partir. Y aquí es obvio, hermanos, y evidente que aquellos que van un poco más avanzado en su edad deben tomar naturalmente mayores recaudos. Ciertamente el joven, ¿verdad?, está soñando con tener su profesión, con poder formar un hogar, tener hijos, tener una familia, naturalmente, en base a su edad y a las fuerzas y a la energía que Dios le da, es natural que tenga esas aspiraciones, pero él también debe estar preparado para partir. Aunque no sería lo natural en el desarrollo de la vida, tampoco debería pensar es algo que no me va a pasar. Pero aquellos que ciertamente ya van en el ocaso de la vida deberían con más atención estar ordenando su vida y preparándose para encontrarse con el Señor. Y si hay cosas que no administraron bien en lo largo de los años que Dios le dio, deberían pensar, Dios en su gracia me está dando este tiempo para estar mejor preparado.
Entonces no debe ser una excusa para los que están lejos de la ancianidad, pero sí debe ser algo que motive a aquellos que están en la ancianidad a tomar la seriedad al respecto. Algunas veces las cosas de esta vida, pudiéramos mencionar, ¿verdad? Muchas, la familia, los planes económicos, el tener una casa, el carro, el negocio, ¿verdad? La educación de los hijos, muchas de esas cosas, quizás ahorrar para el retiro, son cosas buenas, no son malas delante del Señor, pero pudiese ser que están tomando mucho de la atención, de nuestros pensamientos, de nuestro tiempo, al punto tal de generarnos preocupaciones, ansiedades, cargas o llevarnos a desproporcionar nuestras prioridades. Y el resultado es lamentable. Podemos estar más ocupados en las cosas de la tierra y desocupados acerca de la piedad, desocupados acerca de invertir en las cosas eternas. El apóstol Pablo dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ciertamente, hermanos, no todos tienen un llamado ministerial como lo tuvo el apóstol Pablo, o un llamado al oficio pastoral. Y ciertamente es responsabilidad de cada hermano y hermana ser diligente en los asuntos económicos, familiares y del cuidado de su hogar y en los planes del futuro. Cada cual ha de saber cuál es el llamado que tiene de Dios, la función que ha de cumplir en este mundo. Pero siempre debemos ser llamados a reflexionar y a considerar a la luz de la palabra si estamos teniendo el balance correcto entre lo que significa ser responsable de los asuntos terrenales a modo de honrar y agradar a Dios y tener la vista puesta en las cosas celestiales e invirtiendo para la eternidad, que la manera en la que se manejan los asuntos terrenales está siendo una forma de honrar a Dios y aún invertir para la eternidad en los asuntos celestiales. Quisiera leerles la cita de Oxenden. Dice así: mantente, él lo enfoca más en los ancianos, ¿verdad? Pero hay mucho provecho en esto, dice. Mantente tan desligado como puedas con respecto a este mundo y siempre dispuesto a abandonarlo. Arregla todos tus asuntos terrenales. Mientras más cuidados tengas en tus manos, más perturbados estarán tus pensamientos en la muerte y más interrumpida tu última labor. Y algo que todavía aplica más para los ancianos, dice: nuestros momentos en el lecho de la muerte son solemnes. Por tanto, es muy deseable no tener nada que hacer, entonces más que morir. ¿Usted ha escuchado eso antes? Eso es algo revelador. Que alguien pueda estar preparado y ordenado en su vida, en la etapa de su vejez, para decir: ya no tengo más que morir. En cierto modo, el apóstol Pablo dijo eso. He llegado al final de la carrera. He peleado la buena batalla de la fe. He acabado la carrera. He guardado la fe. Estoy esperando la partida. Ahora, lo más trágico que a alguien puede pasarle, hermanos, en este mundo, es llegar hasta ese momento sin la obra de salvación en su corazón. Y cada cosa que pasa en este mundo, hay muchas cosas que pasan en este mundo que nos deberían ser un campanazo, recordándonos el momento de nuestra partida. Cuando uno va a un funeral, ¿verdad? Nosotros fuimos al entierro del vecino nuestro. Cuando alguien está muy enfermo y debilitado y va al hospital, cuando oye que otros perecieron, todas esas cosas deberían hacernos recordar de que vamos al momento de la muerte. Y si usted está sin la salvación, sin el perdón de sus pecados, considere las palabras que Isaías le dijo a Ezequías: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y eso es cierto para todos, no sabemos cuándo,
pero es cierto, morirás y no vivirás. Considere también lo que Isaías dice a modo de esperanza, llamando a reflexionar a las personas para que vengan a la salvación. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. No te confíes hasta la última hora para tener una oportunidad de ponerte a cuentas con Dios. ¿Y cuántas personas en este mundo piensan que cuando ya estén al borde de la muerte, ahí tendrán una oportunidad de ponerse a cuenta con Dios? Quizás estés demasiado débil, o tu cuerpo o tu mente esté demasiado nublada para poder comprender. Quizás te acontezca la muerte de una manera sorpresiva y no puedas atender el llamado, o quizás Dios ya se ha cansado de tantas veces que te ha llamado una y otra vez al arrepentimiento y le has dado las espaldas. Es triste que personas no se den cuenta del riesgo que hay, que no vean la situación real de que si mueren van a ser condenados. ¿Tienes tú la confianza y seguridad de parte de Dios de tu destino eterno? Quiera Dios que sí. Y aún los creyentes, que estamos confiados y seguros en el sacrificio de Cristo, en su obra en la cruz, que Él limpió nuestros pecados, que estamos en paz con Dios, el hecho de pensar en la muerte nos debe animar a estar preparados. Porque somos tan agradecidos con nuestro Salvador, por lo que Él ha hecho por nosotros, por el perdón de nuestros pecados, por reconciliarnos con Dios. Iremos a verle, estaremos cara a cara con Él. Es una manera de purificarnos, pensar en la venida del Señor, analizar nuestro apego a este mundo y a las cosas de este mundo, ver si no hay motivaciones equivocadas y decir: Señor, lo que tú estás mostrándome con tu palabra, ¿de qué manera puedo aplicarlo mejor en mi vida? ¿Hay algo que debo mover, ordenar? ¿Se está desviando mi corazón en alguna dirección? El apóstol Pablo utilizaba una frase que es útil. Él decía: cada día muero. Cada día muero. En su mente estaba cumplir su tarea, cumplir su misión. Cada día muero. También él se recordaba a sí mismo crucificado con Cristo. Él estaba con Cristo en la cruz, estaba muerto para este mundo. Él se gloriaba en la cruz de Cristo: por quien el mundo me es crucificado a mí, dice, y yo al mundo. Entonces, hermanos, el Evangelio nos ayuda una vez más a pensar en la eternidad, a descansar en la justicia de nuestro Señor y Salvador, pero también a considerar nuestra vida a la luz de ese momento final del viaje. El final del viaje que algún día tendremos que enfrentar. Quisiera finalizar leyendo esta poesía que está aquí también en el libro, llamada Mansión Celestial. Tengo un hogar en los cielos, libre del pecado y del dolor, una mansión que el eterno amor diseñó y formó para mí. La misericordiosa mano de mi Padre ha edificado este dulce hogar. Desde la eternidad fue trazado mi lugar de morada con Dios. La preciosa sangre de mi Salvador ha hecho seguro mi derecho. Atravesó el oscuro y feroz torrente de la muerte para garantizar mi reposo. El Consolador ha venido, la promesa ha sido dada, me conduce hacia el hogar reservado para mí en el cielo. Luminosos ángeles guardan mi camino. Sus ministros de poder acampan alrededor de mí noche y día. Me protegen en la hora de peligro.
amados se han marchado ya, cuyos días como peregrinos han culminado. Pronto me reuniré con ellos en aquella ribera donde no son conocidas las despedidas. Tu amor, precioso Señor, mi gozo y fortaleza será, hasta que digas las palabras de regocijo que me convide a elevarme hacia ti. Y entonces, a través de días sin fin, donde irradian todas tus glorias, en acordes más felices y más santos, alabaré la gracia que me hizo tuyo. Recordemos lo que el apóstol Pablo decía, hermanos: el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Amas tú su venida? Quiere el Señor aumentar nuestro amor por Cristo y amar también su venida. Oremos. Pedimos, Señor, que tu palabra ilumine nuestros pensamientos, guíe nuestras emociones y nos lleve a tomar decisiones acordes a tu santa voluntad. No permitas que nos alejemos o desviemos a la luz de la enseñanza clara en tu palabra, de que hay una batalla que luchar, hay una carrera que correr con paciencia y perseverancia, y de que pronto, no sabemos cuándo, pero bien nosotros partiremos, o tu Hijo amado vendrá a buscarnos. Ayúdanos, Señor, a poner nuestras vistas en las cosas eternas y a vivir así cada uno de nuestros días. Lo pedimos en los méritos de Jesús. Amén.